posee anexos cutáneos, tales como las glándulas sudoríparas o también los tallos pilosos. La piel, además, presenta una interacción con el sistema nervioso periférico a través de los diversos receptores nerviosos que poseen el estroma de la dermis. Bueno, entonces la epidermis va a estar constituida por queratinocitos. Los queratinocitos se van a disponer en varias capas, las cuales van a corresponder a la capa basal, la capa espinosa, la capa granular y la capa córnea. Estos queratinocitos van a ir madurando desde un epitelio cúbico basal hasta un epitelio plano estratificado, que se especializa hacia la superficie con cornificación, y es decir, con deposición de queratina. Entre los queratinocitos se encuentran los melanocitos, ¿sí? Y además hacia la capa basal se encuentran unas células que se denominan células dendríticas, que son parte del sistema fagocítico mononuclear, que es cuyo nombre son las células de Langerhans. Hacia la dermis, aparte de todos los componentes propios de las células estromales, se presentan células sobre todo del sistema linfoide de estirpe T, y pues estas son las que van a dar origen a la mayor parte de las neoplasias de estirpe T de esta misma localización. Existen diferentes tipos de terminaciones nerviosas. Una de ellas la más peculiar, sí, son las células células de Merkel, sí, que las cuales se encuentran hacia la capa basal de la epidermis, y que pues tienen una función tanto de mecanorreceptor como también como parte del sistema endocrino. También se encuentran en la dermis los anexos cutáneos, y en muchas ocasiones tanto los anexos cutáneos como también la epidermis van a conformar un asiento de células de microorganismos, tanto bacterianos como también micóticos, que van a ser propios de esta localización. Inclusive algunos ácaros sí son propios de algunos lugares específicos de la piel, y estos en general no son patógenos, sino más bien residen de manera normal sobre la superficie de la piel. Y bueno, aquí podemos observar algunos cortes histológicos acerca de lo que les estaba comentando. Vemos como la epidermis tiene la capa basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo, ¿sí? Este es un ejemplo de piel delgada. Estamos observando en esta tinción de inmunohistoquímica las células dendríticas o las células de Langerhans, ¿sí? Y estamos observando en esta otra marcación con inmunohistoquímica a las células de Merkel localizadas en la capa basal, ¿sí? Y también estamos observando algunos ácaros como el de Modex folliculorum, que se encuentra muy frecuentemente en los tallos pilosos. Bueno, cuando hablamos acerca de la piel, existen varias características, tanto clínicas, macroscópicas, como también las características propias dentro de lo que es la microscopía. Si bien esta nomenclatura se maneja principalmente en el área clínica de dermatología y dermatopatología como subespecialización de la patología, no está de más conocerla. Sin embargo, deben de tomar en cuenta que pues esto lo van a ver con un poco más de detalle el próximo año, cuando estén llevando la materia de dermatología. Entonces, a manera general, las lesiones de la piel se van a dividir en relación a si estas son planas, si son elevadas, si son nodulares, si presentan alguna pigmentación, y también en relación al tamaño y a la distribución de estas lesiones. Entonces, por ejemplo, tenemos a las máculas, que son lesiones planas, ¿sí? Que habitualmente presentan una coloración, ¿sí? Las pápulas, que son lesiones elevadas, sólidas, con un diámetro inferior a 5 centímetros, versus los nódulos, que son similares a las pápulas, pero que tienen un tamaño superior a 0.5 centímetros. Entonces, cada una de estas características de las lesiones primarias de la piel, ¿sí? Se pueden ver desde el punto de vista tanto clínico como macroscópico,
microscópico. ¿Sí? Las lesiones secundarias de la piel se van a referir a aquellas lesiones que van a ser más bien secundarias a algún daño propio de la piel. Es importante conocerlas, ya que también poseen una correlación obviamente con la microscopía. Por ejemplo, las excoriaciones son lesiones superficiales que habitualmente solamente comprometen capas superficiales del epidermis, ¿sí? Versus las fisuras que comprometen varias capas del epidermis, ¿sí? Y que habitualmente, si son lineales, las úlceras que comprometen prácticamente toda la epidermis y que habitualmente tienen una base, ¿sí? Versus las costras, que son láminas de fibrina con detritus celular, ¿no? Entonces, estas son lesiones secundarias que se pueden observar desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista microscópico, previo a hablar de cualquier enfermedad de la piel, tanto reactiva como neoplásica, vamos a ver de que existen diversos patrones de lesiones microscópicas que se van a repetir en cuanto a terminología cuando nos estemos refiriendo, ¿sí? A cualquier tipo de lesión, y que obviamente no corresponden a ninguna entidad en particular, sino que se pueden observar de manera variable en cada una de las entidades que vamos a ver o a continuación o también cuando estamos hablando acerca de las lesiones reactivas de la piel. Una de estas, por ejemplo, es la acantosis, ¿sí? Este patrón microscópico se refiere a un engrosamiento o un aumento del espesor de la epidermis a expensas de un incremento del estrato espinoso. En la acantosis, muy frecuentemente este incremento en el estrato espinoso va a hacer que las papilas epidérmicas se fusionen entre ellas como si conformaran puentes. Esta acantosis, por ejemplo, va a ser muy característica cuando estamos hablando de las enfermedades de tipo psoriasis. La paraqueratosis, como estamos observando acá, que es la presencia de núcleos a nivel del estrato córneo. Nosotros recordamos que en el estrato córneo son prácticamente células muertas que ya carecen de núcleo. Sí, sin embargo, en la paraqueratosis, el estrato córneo mantiene estos núcleos, ¿no? Entonces, este es otro patrón de daño que también se puede observar en la psoriasis, pero también en otro tipo de alteraciones de la piel. Esta es la disqueratosis, que es un trastorno dismadurativo de los queratinocitos, donde podemos observar queratinocitos que son anormalmente maduros en capas inferiores al estrato córneo y que todavía poseen los núcleos, los cuales son pignóticos, o sea, de apariencia apoptósica. La disqueratosis también es un trastorno que acompaña muchas entidades de la piel. Aquí estamos observando el patrón microscópico de las excoriaciones, donde observamos que existen zonas de disrupción, ¿sí? O zonas de solución de continuidad, pero que solamente comprometen las capas superficiales del epidermis, versus las úlceras, que como estamos observando acá, comprometen toda la capa del epidermis y que habitualmente tienen una base que está conformada por una base de la úlcera, sí, que ya sea que esta sea crónica o activa, va a tener tejido de granulación o inflamación activa. ¿Sí? Otras alteraciones de la piel van a ser el edema intercelular, como podemos observar acá. Clásicamente, nosotros sabemos de que los queratinocitos están unidos por especializaciones de membrana denominados desmosomas. Esto es muy característico de este epitelio, ¿sí? Y habitualmente los desmosomas pueden observarse con la microscopía de luz cuando uno los ve de manera detenida. Sin embargo, en el edema intercelular, ¿sí? Vamos a observar de que estos espacios entre las células, ¿sí? Se va a observar de manera más notoria, ¿sí? Y vamos a ver cómo los desmosomas se van a ir observando, ¿sí? De forma más llamativa entre los queratinocitos, ¿no? También el infiltrado o la transmigración de linfocitos dentro del epidermis es otro patrón de daño epidérmico, ¿sí? O la presencia de gránulos de queratohialina en el estrato granuloso. La hiperqueratosis también es otro patrón, ¿sí? En esta microfotografía estamos observando hiperqueratosis ortoqueratósica, ¿sí? donde vemos de manera regular la deposición de láminas de queratina, ¿sí? También estamos observando aquí la espongiología,
esfangiosis infravasal, ¿sí? Donde vemos zonas de esfangiosis por debajo de la capa basal, ¿sí? Cada una de estas alteraciones, como les comento, pertenecen a diversas alteraciones de la piel y no representan en realidad a ninguna entidad en particular por sí misma, ¿sí? Algunas de las entidades que vamos a ver, ¿sí? en las próximas clases, ¿sí? Pues van a tener diferentes características en relación a estos patrones de daño microscópico. Bueno, vamos a comenzar con lo que son las lesiones melanocíticas de la piel. ¿Sí? Las lesiones melanocíticas de la piel, ¿sí? Se van a deber a alteraciones de la pigmentación, ¿sí? Debemos de recordar de que los queratinocitos, sobre todo los queratinocitos basales, ¿sí? Aparte de los melanocitos, pueden tener gránulos de melanina, ¿sí? En su citoplasma, que los recubren y los protegen del daño solar, ¿sí? Entonces, algunas lesiones melanocíticas, como por ejemplo las cefélides o pecas, sí se caracterizan no por una proliferación de los melanocitos, sino por un incremento en los gránulos de melanina, sí, que se encuentran en los queratinocitos basales, ¿sí? Entonces, tanto las cefélides como también las manchas café con leche, sí, que ya sean esporádicas o dentro del contexto del síndrome de neurofibromatosis, sí se pueden observar con estas características, ¿no? Entonces, habitualmente esto no tiene ninguna relevancia clínica más allá de distinguirla de las verdaderas lesiones proliferativas de melanocitos. ¿Sí? Las lesiones proliferativas de melanocitos, una de ellas va a ser el léntigo, o denominado léntigo simple. El léntigo simple no está relacionado con exposición al sol, ¿sí? Y se observa como una proliferación de melanocitos que se limita a la capa basal, ¿sí? Este patrón de distribución, que se denomina patrón de distribución lentiginosa, es muy característica, ¿sí? Debido a que se caracteriza más bien, ¿sí? por presentarse como una proliferación de manera lineal. La proliferación lentiginosa o arquitectura lentiginosa no es solamente propia de los melanocitos. Esta arquitectura lentiginosa también puede ser observada, por ejemplo, como patrón de distribución de los linfocitos, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo un lentigo simple de melanocitos, donde observamos esta proliferación de melanocitos, que son estas células chiquititas, pigmóticas, que tienen un halito alrededor de ellas y que están pigmentadas, pero que se limitan a la capa basal. Sí, no hacen agregados entre ellas, no migran hacia la superficie y por lo tanto es un lentigo simple. Estos lentigos pueden presentarse en cualquier época de la vida, sí, y pues por sí solos no tienen una implicancia. Obviamente cuando están asociados a daño solar, como vamos a ver a continuación, pues van a estar relacionados con lesiones proliferativas displásicas o malignas. Los nevos melanocíticos, que son verdaderas lesiones proliferativas que se consideran dentro de las lesiones melanocíticas como verdaderos tumores, se van a dividir en relación a dónde exista la proliferación de las células névicas en la piel. Es decir, que van a dividirse como nevo intraepidérmico, nevo de unión o nevo compuesto. Esta proliferación de melanocitos, que va a ser considerado como un verdadero tumor, sí va a ser de esta manera debido a que se ha observado que los neos simples sí van a llegar a presentar algunas alteraciones moleculares que van a ser similares a las que se producen en los nevos displásicos o también en los melanomas. ¿Sí? Entonces vemos como, por ejemplo, los nevos melanocíticos comunes van a tener alteraciones en esta molécula que es una proteína transmembrana, la cual está implicada en el desarrollo de melanoma, que es el BRAF y el RAS, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que existe una estimulación del BRAF y del RAS, ¿sí? Existe en los nevos una detención limitada de esta proliferación inducida por estas vías de señalización, ¿sí? Esta detención limitada va a estar dada por CDK4 y CDK6, ¿sí? Las cuales
pues van a funcionar normalmente en estas células melanocíticas y pues se va a limitar la proliferación. Nosotros sabemos que estas ciclinas, ¿sí?, van a ser mecanismos, ¿sí?, de frenado, ¿sí?, o mecanismos que van a estar relacionados, ¿sí?, con la regulación del crecimiento, ¿no? Y bueno, esto era lo que les comentaba, sí, que hacia las lesiones névicas que no son displásicas ni tampoco son neoplásicas, sí van a tener ciertas alteraciones, sí que van a compartir con lo que son los nevos displásicos y también con el melanoma. Bueno, en relación a los tipos de nevos, vamos a ver de que en realidad estas entidades van a representar diversos estadios de maduración, ¿sí?, mientras se va desarrollando las lesiones melanocíticas. De esta manera, los nevos intraepidérmicos van a ser lesiones que se limitan a la superficie de la epidermis. Los nevos de unión van a ser lesiones proliferativas de las células melanocíticas que se van a encontrar justamente en la zona basal de la epidermis y que también van a afectar la parte superficial de la dermis. Los nevos compuestos van a tener componente tanto epidérmico como dérmico y los nevos intradérmicos van a localizarse meramente dentro de la dermis. Más allá de esta proliferación, tanto en la capa basal como en la dermis, también es importante sí que conozcamos que los nevos usualmente arquitectónicamente hablando son lesiones simétricas y habitualmente son lesiones pequeñas. Cuando transcurre bastante tiempo con un nevo intradérmico, estos inclusive pueden llegar a neurotizarse. No debemos olvidarnos que los melanocitos son células que si bien se encuentran en la piel, ¿sí?, embriológicamente hablando, son células que provienen de la cresta neural y que migran hacia la piel. Entonces, como provienen de la cresta neural, pues comparten mucha marcación, ¿sí?, y mucha filiación con lo que son las terminaciones nerviosas periféricas. Entonces, no es de sorprenderse, ¿sí?, de que las células névicas o los melanocitos vayan a madurar de manera tardía, ¿sí?, hacia células que simulan o que se parecen muchísimo a las terminaciones nerviosas periféricas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los nevos melanocíticos y observamos esta lesión intraepidérmica a manera de una mancha y vemos cómo es una lesión superficial que no se eleva, ¿sí?, y vemos en la microscopía, ¿sí?, que son proliferaciones de células névicas que solamente se limitan a la capa basal del epidermis. Es muy importante que nosotros conozcamos de que las células névicas que habitualmente se localizan dentro del epidermis solamente se localizan a nivel de la capa basal, ¿sí?, y en general no van a migrar hacia la superficie. Si nos recordamos cuando estábamos hablando de la enfermedad de Paget de la mama, sí, que aquellas células que migran a través de la epidermis son células, o más bien a esta forma de proliferación sobre la superficie epidérmica se le denomina proliferación pagetoide. Sí, la proliferación pagetoide es una característica del melanoma. Por lo tanto, sí, inicialmente las células névicas sí van a ser lesiones simétricas, pequeñas, sí, que se van a limitar hacia la superficie epidérmica, pero sobre la capa basal. ¿Sí? Este es un nevo melanocítico intradérmico, ¿sí? Y vean cómo los melanocitos solamente se localizan en la dermis, ¿sí? Sin embargo, como están dilatando las crestas papilares, ¿sí?, entonces o más bien la epidermis va a crecer a manera de puentes alrededor de estas crestas papilares dilatadas. A pesar de que estas células névicas se encuentran en la profundidad, ¿sí?, son células que van a aparentar o que van a simular, ¿sí?, estar sobre la superficie epidérmica, ¿sí? Es muy importante nuevamente reconocer que no se encuentran sobre la epidermis. En este nevo melanocítico intradérmico, para diferenciarlo del anterior, si vean cómo usualmente son lesiones que ya van a ser nodulares o que van a tener una característica macroscópica exofítica.
¿sí? Esta es una neurotización de los nevos, ¿sí? En un estadio de maduración tardío. Vean cómo las células névicas se localizan solamente en la superficie dérmica, y vean cómo hacia la superficie son estas células redonditas, de núcleos hipercromáticos, algunas de ellas pigmentadas, y hacia la profundidad, ¿sí? Nos recuerdan a las terminaciones nerviosas periféricas normales de la piel. Existen algunas variantes de los nevos, y lo más importante de conocer estas variantes es que tanto desde el punto de vista clínico macroscópico como también desde el punto de vista microscópico nos pueden llegar a confundir con lesiones malignas. Una de ellas es el nevo de Spitz. El nevo de Spitz es una lesión que se caracteriza por presentarse en las primeras décadas de la vida. Básicamente es una lesión de niños, ¿sí? Y habitualmente no tiene esta coloración marrón que estamos acostumbrados a ver en los nevos, sino más bien tiene este color como rosa claro, ¿sí? Más similar a una lesión angiomatosa. Microscópicamente se caracteriza por estos nidos de células que van a ser de apariencia fusiforme y que habitualmente van a dilatar las crestas papilares del epidermis, ¿sí? y la pueden llegar a deformar. En algunas ocasiones los nevos de Spitz van a tener cierta migración hacia la superficie, lo cual nos puede llegar a llamar la atención. ¿Sí? Una de las claves para poder diferenciar el nevo de Spitz del melanoma spitzoide es la edad. ¿Sí? Habitualmente cuando observamos una lesión de estas características en un niño, ¿sí? La lesión se va a denominar nevo de Spitz, pero cuando se observa en una persona adulta por encima de los 30 años, ¿sí? Es más probable que nosotros comencemos a sospechar de que se trata de un melanoma spitzoide, ¿sí? Entonces, como verán, esta lesión se puede confundir con un melanoma. Otra lesión que se confunde con melanoma es el nevo azul. ¿Sí? El nevo azul desde el punto de vista macroscópico puede ser una lesión que mida varios milímetros, inclusive que pueda llegar al centímetro, y vean cómo tiene esta coloración totalmente negro azulada, por eso es el nombre, y desde el punto de vista histológico es una lesión meramente intradérmica, ¿sí? Lo cual la diferencia del melanoma convencional, que habitualmente afecta la epidermis. Desde el punto de vista histológico se caracteriza por la presencia de estas células de apariencia fusiforme que en muchas ocasiones pueden llegar a afectar tejidos profundos como el tejido subcutáneo, ¿sí? Lo cual ocurre en el nevo azul celular o en el nevo azul profundo, ¿sí? El cual puede ser un diagnóstico diferencial con un melanoma intradérmico. El hallus nevus es una lesión que desde el punto de vista clínico, ¿sí? Se caracteriza por una zona hipopigmentada alrededor de una zona pigmentada, ¿sí? Y microscópicamente va a corresponder a una reacción linfoide a las células névicas, ¿sí? Entonces, microscópicamente lo que vamos a ver es más bien muy poca cantidad de células melanocíticas y una proliferación difusa de linfocitos. Más bien el hallus nevus desde el punto de vista histopatológico nos puede hacer confundir con infiltración por una lesión hematolinfoide, ¿sí? Entonces, como podrán ustedes observar, ¿sí? se debe de correlacionar tanto la macroscopía como la microscopía cuando estamos evaluando las lesiones melanocíticas. Y vamos a diferenciarlo de esta otra lesión. Esta otra lesión es el nevo displásico. ¿Sí? El nevo displásico está descrito ¿sí? como la lesión precursora de melanoma en algunas ocasiones, es decir, que aquellas personas que tienen nevos displásicos van a tener una mayor probabilidad de desarrollar melanoma en algún momento, aunque tampoco está 100% relacionado con él, ¿sí? Y también debe de recordarse que no todos los melanomas se originan en un nevo displásico, sino más bien son un subconjunto pequeño de casos de melanoma que van a estar relacionados con los nevos displásicos, ¿sí? Sin embargo, ya que nos gusta hacer la secuencia de proliferación, displasia y neoplasia, sí vamos a hablar un poquito acerca de estos, ¿sí? Los nevos displásicos pueden ser tanto esporádicos como también pueden estar en un contexto familiar, como en el síndrome de nevo displásico múltiple, donde se observan diversas lesiones que van a tener estas características displásicas y que obviamente en este escenario
pues la presencia de melanoma o el desarrollo de melanoma va a ser con una probabilidad mucho más alta. Los nevos displásicos habitualmente son lesiones más grandes que las lesiones névicas convencionales y fíjense cómo desde la macroscopía, sí, son lesiones que ya comienzan a tener cierta irregularidad en la distribución del pigmento. ¿Sí? Los nevos displásicos presentan alteraciones similares a las de los nevos, es decir, también tienen alteraciones en las vías de RAS, ¿sí? En las vías BRAF y también en la vía de inositol trifosfato, ¿sí? Sin embargo, más bien no en la vía del inositol trifosfato, más bien en las vías NRAS y en las vías BRAF, ¿sí? En los nevos displásicos ya pueden llegar a existir algunas alteraciones de las ciclinas y estas alteraciones de las ciclinas, ¿sí? Ya no van a frenar la proliferación que desencadena estas mutaciones activadoras en BRAF y en las vías NRAS, ¿sí? Entonces, como les comentaba, en el síndrome de nevos displásicos, ¿sí? Hasta el más del 50% de los pacientes a los 60 años pueden llegar a presentar melanoma. Esta sería la secuencia de cómo se podría desarrollar una lesión melanocítica a partir del fenómeno de displasia hasta neoplasia. Los nevos displásicos desde el punto de vista histopatológico se van a caracterizar por el famoso fenómeno de hombros, que es una distribución irregular de los melanocitos y también una distribución irregular de las papilas alrededor de estas células que van a ser displásicas, ¿sí? Entonces, vean cómo las células névicas, ¿sí? A diferencia de lo que observábamos en los nevos convencionales, ¿sí? En el nevo displásico, estas células van a comenzar a tener diferencia en el tamaño entre ellas, ¿sí? Van a comenzar a hacer agrupaciones de varias células que se van a localizar en la superficie epidérmica y algunas de ellas van a adquirir cierta migración palletoide que pues ya no agrada, ¿sí? Entonces son características histopatológicas que nos van a ayudar a distinguirlas, ¿sí? De un nevo convencional. Sin embargo, ninguna de estas características por sí misma puede establecer el diagnóstico de un melanoma in situ, ¿sí? Y es por esta razón que el diagnóstico aún sigue siendo de un nevo displásico, ¿sí? Ahora, ya hablando propiamente acerca de lo que es el melanoma. El melanoma, esta es la incidencia y la mortalidad, ¿sí? Del melanoma en general. Y vean cómo el melanoma, si bien no es uno de los principales tumores, no es uno de los tumores más comunes, ni tampoco es uno de los que tiene mayor incidencia, sí, es uno de los que tiene de mayor tasas de mortalidad, sobre todo en estadios avanzados, ¿sí? Existen múltiples factores que están relacionados con el desarrollo de melanoma. Uno de ellos, y el más importante, es la exposición, ¿sí? O el daño acumulado solar, ¿sí? Entonces, vamos a dividir los factores de riesgo, ¿sí? En aquellos que son factores de riesgo externos, ¿sí? Como, por ejemplo, la exposición al sol, como se los comentaba, ¿sí? Y otros que son propios de los pacientes, que son los factores genéticos, ¿sí? Dentro de los factores genéticos, las mutaciones propias en las vías de CDKN2A, ¿sí? Las mutaciones de BAP y del gen del retinoblastoma y de CDK4 van a estar estrechamente relacionados con el riesgo de desarrollo de melanoma. También las mutaciones BRAF, sobre todo la B600E, también va a estar relacionada con el desarrollo de melanoma. Y obviamente, al igual que el resto de los cánceres, la historia familiar va a tener un rol importante. No debemos de olvidar de que aparte de estas que les he mencionado, existen otra gama de mutaciones que van a estar relacionadas con el desarrollo de melanoma, ¿sí? Estas alteraciones genéticas familiares solamente van a corresponder alrededor entre el 10 al 15% de los casos, ¿sí? Y la verdad es que la mayor parte de los melanomas se deben a mutaciones esporádicas que están relacionadas con otros factores ambientales que no son familiares, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿sí? Lo clásico que nosotros buscamos a la hora de evaluar una lesión pigmentada, ¿sí? Va a ser la presencia de asimetría de los bordes de la lesión, ¿sí? Asimetría también de la distribución del pigmento,
¿sí? Diámetros superiores a 6 milímetros, es decir, lesiones por encima de este tamaño también van a ser sospechosas. Fíjense cómo esta lesión que no tiene una distribución irregular de pigmento va a ser una lesión sospechosa. Y la evolución. Una lesión que cambia de características clínicas nos va a hacer sospechar de que estamos frente a una lesión que está progresando, ¿sí? En cuanto a sus componentes. Uno de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, cuando hablamos de evolución, uno de los diagnósticos diferenciales importantes, sobre todo en la edad pediátrica a la hora de diagnosticar el melanoma, sino son los famosos nevos congénitos. ¿Sí? Los nevos congénitos son nevos con los que uno nace, ¿sí? Pero que a medida que se va creciendo, si estos nevos no involucionan, sino más bien pueden llegar a presentar zonas de crecimiento, ¿sí? Zonas de irregularidad con cambio de la apariencia clínica, y esto nos puede plantear el diagnóstico diferencial tanto macro como microscópico. Ok, estas son las vías que están relacionadas con el desarrollo de melanoma. Una de las vías más importantes es la vía del inositol trifosfato y de la vía de la MAP quinasa, que sabemos que son vías que regulan el ciclo celular. A la alta son mutaciones activadoras del ciclo celular, ¿sí? Y vemos cómo estas van a desembocar en las alteraciones de CDKN2A, que pueden ser, como les comentaba, en un contexto familiar, ¿sí? O también pueden ser en un contexto esporádico, ¿sí? Entonces, estas alteraciones en conjunto con alteraciones que tienen que ver con la regulación de la proliferación, que son las alteraciones de los genes guardianes como del P53 y el P16, ¿sí? Van a hacer de que se desencadene la proliferación disregulada de las células neoplásicas melanocíticas. Otras vías sobre este modelo de patogénesis del melanoma, sí, va a estar relacionado sobre todo con aquellas, como les decía, con aquellas que ya sea que tengan una alteración genética familiar, o sea, algo inducido de manera ambiental, sobre todo mediante el daño solar, sí, va a ser una de las más comunes. Sin embargo, existen otras vías, como por ejemplo, esta otra vía de acá, que es la vía del gen RAS, que también tiene que ver con la vía del inositol trifosfato y la regulación de PTEN, sí, que va a estar relacionada en aquellos casos en los que no exista una exposición solar. Cada una de estas vías, que va a estar perfectamente bien descrita, si se han estudiado, y vean cómo en cada uno de los pasos de la oncogénesis, ¿sí? Existen diferentes medicamentos que pueden que pueden ser auxiliares en el tratamiento de este tipo de neoplasia. ¿Sí? Vean cómo existen inhibidores BRAF, inhibidores de la vía inositol trifosfato, inhibidores AKT, ¿sí? Inhibidores mTOR como el tacrolimus, sí, que van a regular tanto la proliferación como también van a bloquear los mecanismos que bloquean la supervivencia de las células neoplásicas. A partir del año 2023, para la Organización Mundial de la Salud, las lesiones melanocíticas malignas no solamente se clasificaron con base en las características histopatológicas, como vamos a ver a continuación, sino también se clasifican con base en las vías de patogénesis de la lesión, ¿sí? Y vamos a diferenciar lo que son melanomas que están relacionados con piel, con daño solar acumulativo bajo. Esto, como vamos a ver a continuación, puede ocurrir en en los melanomas de extensión superficial, y característicamente este tipo de lesiones van a tener mutaciones en BRAF, sobre todo el subtipo B600E. ¿Sí? Existe otro tipo de melanomas que van a estar relacionados con pieles con daño solar acumulativo alto, ¿sí? Las cuales van a responder, como les comentaba, a las vías tradicionales, ¿sí? De la inositol trifosfato, etcétera, y estas van a ser excluyentes de las vías BRAF o la que hablábamos anteriormente, sobre todo este subtipo, ya que existen muchas mutaciones, muchos subtipos de mutaciones del gen BRAF. Y también están los melanomas
que van a tener lugar en pieles protegidas por el sol o con vías poco conocidas, como lo que ocurre con los melanomas de la mucosa, con los melanomas sacrales. ¿Sí? Las vías, o más bien las vías de estos melanomas van a estar sobre todo relacionadas con genes HRAS, ROS1, ¿sí? ALK, BRAF, MET, RET, etcétera, ¿sí? Entonces existen diversas vías que van a estar relacionadas con este tipo de melanomas en especial. Entonces esta es la propuesta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para la clasificación de los melanomas, y vamos a ver cómo estos se dividen, ¿sí? En diferentes tipos de vías de oncogénesis, en aquellos melanomas que son expuestos al sol, ¿sí? Aquellos que tienen una baja exposición al sol con un bajo daño solar acumulado, ¿sí? Como el melanoma de tipo extensión superficial, como les comentaba, aquellos que tienen un daño acumulado solar alto, como los melanomas de tipo lentigo maligno, ¿sí? Versus aquellos otros melanomas que van a estar o que no van a estar relacionados con la exposición a la radiación, ¿sí? Como se los comentaba. Bueno, es importante conocer también que los melanomas poseen diferentes formas de crecimiento, ¿sí? La forma de crecimiento inicial, ¿sí? Va a ser la forma de crecimiento radial. Se va a definir como forma de crecimiento radial aquellos melanomas que crecen sobre la superficie de la epidermis, ¿sí? Y que habitualmente se quedan en la epidermis, ¿sí? Es decir, que se comportan como si fuera un melanoma in situ, ¿sí? O que solamente, o que cuando invaden solamente porciones superficiales de la dermis papilar, ¿sí? Es decir, que crecen de una manera horizontal, ¿sí? Esto se le denomina crecimiento radial, versus las lesiones que crecen de manera vertical, ¿sí? Es decir, que abandonan este crecimiento horizontal y que crecen hacia la profundidad en la dermis. Desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista patológico, ¿sí? Los que más nos interesan son obviamente aquellos que tienen un patrón de crecimiento vertical, ya que como vamos a ver a continuación, ¿sí? Los sistemas de estadificación se basan en la profundidad de invasión de las células, del melanoma. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de este melanoma, que es el melanoma de tipo lentigo maligno, ¿sí? Que es el prototipo de daño o de melanoma inducido por el daño solar activo, por el daño solar alto, ¿sí? Y vean cómo habitualmente se produce en zonas que están, que se encuentran localizadas o que se encuentran expuestas al daño solar, ¿sí? Como por ejemplo en la cara, en el cuello, en los brazos, etcétera, ¿sí? El melanoma de tipo lentigo maligno, si bien es con daño solar acumulativo alto, ¿sí? Habitualmente tiene un patrón de crecimiento radial, ¿sí? Es decir, que es superficial, y vean cómo las células melanocíticas atípicas se disponen en agrupaciones y también a manera de estacas en la superficie basal, pero también migran hacia la superficie, ¿sí? Cuando el melanoma de tipo lentigo maligno invade, habitualmente invade hacia la parte superficial. No debemos de olvidar de que si bien los melanomas con una fase de crecimiento radial inicialmente se pueden comportar de esta manera, y cuando no rebasan la membrana basal son considerados melanomas in situ, ¿sí? En algún momento pueden adquirir la capacidad de invadir y encontrarse en una fase de crecimiento vertical. Es decir, pueden existir melanomas en fase de crecimiento vertical originados en un melanoma de tipo lentigo maligno, ¿sí? El melanoma de extensión superficial, ¿sí? También está relacionado con la exposición solar, pero no de la misma manera que el de tipo lentigo maligno, ¿sí? Si bien puede estar, se puede localizar en zonas expuestas al sol, ¿sí? También puede localizarse en zonas que no se exponen de una manera abundante al sol, como por ejemplo en la espalda o también en el tórax, donde son los sitios habituales donde se presenta este tipo de lesión. Vean cómo es una lesión un poco más feita desde el punto de vista clínico, ¿sí? Y desde el punto de vista microscópico, sí, son proliferaciones de células neoplásicas que se acumulan en macronidos, ¿sí? Que no solamente se limitan a la capa basal, sino también que van migrando a manera
o que van migrando hacia la superficie en este tipo de migración que se denomina migración palletoide. El melanoma de extensión superficial, a diferencia del melanoma de tipo lentigo maligno, menos frecuentemente va a ser de tipo in situ, es decir, que se va a limitar a la membrana basal, y más frecuentemente puede llegar a tener zonas de invasión tanto en la dermis papilar como también en la dermis reticular, y cuando se diagnostica de esa manera, como melanoma invasor en fase de crecimiento fulana, ya sea radial o ya sea vertical, originado en un melanoma de tipo extensión superficial, ya que cada uno de estos subtipos va a tener por sí mismo un pronóstico diferente. El melanoma nodular, ¿sí? Como estábamos viendo en la clasificación de la tabla, puede estar o no estar relacionado al daño solar, ¿sí? El melanoma nodular puede ser un melanoma nodular que se puede comportar de una manera más indolente o también de una manera agresiva. Clásicamente el melanoma nodular va a ser una lesión, así como dice su nombre, nodular, grande, profunda, ¿sí? Que se va a caracterizar por tener un predominio de fase de crecimiento vertical y ausencia de una fase de crecimiento radial hacia la periferia. ¿Sí? Entonces, obviamente esto está relacionado, sí, por el hecho de que como tiene una fase de crecimiento vertical, más frecuentemente se va a encontrar en estadios más avanzados. Sin embargo, los melanomas nodulares hay un subgrupo que se comportan de una manera más indolente. El melanoma de tipo acral lentiginoso sí va a ser el prototipo de lesión que es no daño, no relacionado con la exposición solar, ¿sí? Y se va a observar sobre todo en las palmas y en las plantas de los pies. ¿Sí? Vean cómo en este corte de piel gruesa, ¿sí? Estamos observando una proliferación de células neoplásicas que expanden la superficie epidérmica, ya que habitualmente en sus fases iniciales puede presentarse como células neoplásicas a manera de estacas en la superficie y muy frecuentemente invaden hacia la profundidad. Los melanomas de tipo acral lentiginoso son lesiones en general agresivas, ¿sí? Y como les comentaba, no están relacionadas con la exposición solar, ¿sí? Lo mismo que ocurre con los melanomas de mucosa. Algo que se debe de evaluar cuando estamos realizando el estudio histopatológico de los melanomas es la profundidad de la invasión. Existen dos escalas que se deben de medir. Una de estas es el Breslow y la otra es el Clark. Actualmente no ocupamos tanto el término Breslow, sino simplemente profundidad de invasión. Sin embargo, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Sí, vamos a ver que tiene una analogía con lo que es el TNM. ¿Sí? El Breslow se va a medir desde la superficie de la epidermis a nivel del estrato espinoso de la epidermis hasta la última célula neoplásica en la profundidad. Esta medición se va a hacer en milímetros, ¿sí? Y los milímetros, por si acaso, tienen puntos, es decir, podemos hablar de 0.5 milímetros, de 0.4 milímetros, de 0.8 milímetros, y esto tiene relevancia a la hora de la estadificación. En algunas ocasiones, las lesiones están ulceradas y como les acabo de decir, necesitamos la superficie epidérmica para poder medir la profundidad de la invasión de las células del melanoma, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra ulcerado, entonces se mide desde la zona más superficial de la base de la úlcera, ¿sí? Hasta la zona más profunda de las células neoplásicas, ¿sí? Y esto se expresa, como les decía, en milímetros, ¿sí? Lo cual es muy parecido a los niveles de Clark, es muy parecido pero diferente en realidad, ¿sí? Los niveles de Clark utilizan las estructuras anatómicas, ¿sí? Perdón, las estructuras histológicas de la piel para poder hablar acerca de niveles, ¿sí? Entonces decimos nivel 1, ¿sí? Cuando se localiza en la epidermis, nivel 2 en la dermis papilar superficial, nivel 3 en la dermis reticular superficial, nivel 4 dermis reticular profunda y nivel 5 cuando alcanza el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Cada una de estas en sí misma sí tiene una significancia en la clínica diferente y también es un poco, o sea, aunque se refiere a lo mismo, también difiere un poco de lo que es el TNM, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, como les digo, tiene un factor pronóstico diferente relacionado.
Es importante también recordar que, como les comentaba, las células melanocíticas que derivan de la cresta neural, sí también pueden tener cierto neurotropismo, es decir, también se pueden diseminar a través de las terminaciones a través de las terminaciones nerviosas periféricas, ¿sí? También se debe de observar el conteo mitósico, ¿sí? Y en algún momento incluso el TNM estuvo basado, ¿sí?, en el número de mitosis que se encontraban, ¿sí?, por milímetro cuadrado. Actualmente este representa un factor pronóstico en relación al melanoma, ¿sí? Esta lesión es una lesión tan agresiva que no necesita una gran cantidad de número de mitosis para decir que se va a comportar muy mal, ¿sí? Entonces, habitualmente lo que nosotros reportamos es la presencia de más de una o de dos mitosis en un milímetro cuadrado, ¿sí? Así de poquitas mitosis necesita el melanoma para comportarse muy mal. Otra característica del melanoma, ¿sí?, es la regresión espontánea, ¿sí? En muchas ocasiones el melanoma aparece como una lesión que mide apenas centímetros en la piel, ¿sí?, y rápidamente puede llegar a desaparecer, ¿sí?, espontáneamente, sin que nosotros le hagamos absolutamente nada, ¿sí? La regresión espontánea en realidad es un factor de mal pronóstico. El hecho de que desaparezca el melanoma, ¿sí?, significa que las células neoplásicas más bien se están diseminando en otra localización. Es muy importante, ¿sí?, realizar una historia clínica bastante extensa con el paciente y de revisarlo muy profundamente cuando nosotros estamos haciendo el examen clínico, ¿sí?, pensando de que tiene, de que el paciente presenta un melanoma, ¿sí?, debido a que la historia anterior de una lesión pigmentada, ¿sí?, que ha desaparecido espontáneamente, nos puede dar la pista, ¿sí?, de que sea un primario oculto, ¿sí?, sobre todo cuando el melanoma se manifiesta como si fuera una lesión metastásica, ¿sí? Y esto es muy importante de diferenciarlo porque en algunas ocasiones el melanoma sí puede hacer metástasis en vísceras, ¿sí?, y puede llegar a simular un melanoma primario de las vísceras, ¿sí? Por eso es muy importante, sí, que nosotros descartemos de que no haya existido un primario en la piel. Entonces, son signos de regresión espontánea, ¿sí?, las zonas de fibrosis, ¿sí?, y las zonas de proliferación de vasos pequeñitos y de infiltrado linfoide en la zona donde se encontraban las células neoplásicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos un espécimen de resección de un melanoma, ¿sí?, debemos de reportar si es que se encuentran signos de regresión espontánea, ¿sí?, o es que la mayor parte de la lesión ha tenido una regresión espontánea. Otra cosa que también se reporta es el infiltrado linfoide, tanto intra como peritumoral, ¿sí? Como recordarán cuando estábamos hablando de mama, ¿sí?, decíamos que estos ligandos de muerte celular, que son el PDL1 en conjunto con su receptor, que es con su proteína de unión, que es el PD1, ¿sí?, decíamos, sí, que esta interacción de linfocitos y de células neoplásicas pues puede engañar a nuestro sistema inmune, ¿sí?, para que las células neoplásicas puedan seguir proliferando, ¿sí? Entonces, los bloqueantes de PDL1 también están perfectamente bien descritos en el melanoma y es por esto que el porcentaje de infiltrado linfoide y el patrón de infiltrado linfoide también debe de ser reportado, ¿sí? No es menos importante comentarles que el melanoma de mucosa también es un melanoma que no está relacionado con la exposición solar y que todo lo anteriormente comentado en relación a la profundidad de invasión, ¿sí?, con su pronóstico, con su sistema de estadificación, ¿sí?, si bien se reporta también en los melanomas de mucosa, en general esto no correlaciona, ya que los melanomas de mucosa en sí mismos, independientemente de su profundidad de invasión, son lesiones bastante agresivas, ¿sí? Entonces, no se utiliza el mismo sistema de estadificación. Sí, muchos de los factores pronósticos que les he comentado, sí, si bien sí se reportan en el melanoma de mucosa, sí, son factores que no correlacionan tanto con su pronóstico, ¿sí? Vean cómo en el sistema de estadificación del melanoma, ¿sí?, este sistema de estadificación se recomienda que debe de correlacionarse
con la clínica, ya que si bien nosotros podemos tener la profundidad de invasión y esta puede ser medible mediante la microscopía, y vean cómo la profundidad de invasión en realidad tiene que ver en milímetros dentro de la piel, es decir, entre uno y otro varía solamente milímetros, y la presencia de ulceración, si esta medición, si bien se hace desde el punto de vista microscópico, existen varias cosas que pueden llegar a perderse como datos clínicos para el patólogo y podemos equivocar el sistema de estadificación. Es por eso que el sistema de estadificación siempre debe de correlacionarse con la clínica, ¿sí? Y en esto y dentro de esto, ¿sí? Hay una de las cosas, ¿sí?, que más llama la atención en cuanto al N del melanoma. Si vean que aparte de reportar la presencia o ausencia de ganglios comprometidos, de ganglios locales, ¿verdad?, comprometidos, metastásicos en el melanoma, sí, también tenemos lo que son los conceptos de lesiones de microsatélite, lesiones satélites y también metástasis en tránsito, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a explicar qué significan estas, ¿sí? Y estas lesiones no se evalúan propiamente en ganglios linfáticos, pero cuentan dentro del N, dentro del sistema TNM, ¿sí? Entonces, para poder establecer el diagnóstico del N, fíjense que se necesita bastante de la clínica y por lo tanto el patólogo por sí solo no puede diagnosticar todo el TNM, sino debe de correlacionarse, sí, con la clínica, ¿sí? Entonces, estos son lo que les comentaba. Vean cómo que aparte de la cantidad de ganglios afectados, ¿sí?, vamos a ver que en el subtipo C, ¿sí?, y en el subtipo B, ¿sí?, o en el subtipo A, B y C, ¿sí?, tenemos que excluir la presencia de microsatélites. ¿Y qué serán los famosos microsatélites? ¿Qué serán los satélites y qué serán las metástasis en tránsito? ¿Sí? Tenemos las lesiones primarias melanocíticas y estamos observando, esto sería en la piel, por cierto, no es en el ganglio linfático, ¿sí? Y vean cómo las lesiones de tipo microsatélite son lesiones que se localizan en al menos un espacio de 3 milímetros de diferencia, ¿sí?, en relación al primario, ¿sí? Estas son lesiones de tipo microsatélite, se denominan satélites cuando estas se pueden observar desde el punto de vista clínico y distan a menos de 2 centímetros de la lesión primaria, y se denominan metástasis en tránsito cuando se localizan en más de 2 centímetros del sitio primario del tumor. ¿Listo? Versus la localización en relación al ganglio centinela, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar esto desde el punto de vista histopatológico, lo podemos hacer, ¿sí?, en un corte microscópico. De hecho, esto debe de reportarse cuando encontramos estas lesiones de tipo satélite, ¿sí?, que se localizan a varios milímetros, o algunos milímetros, perdón, de la lesión inicial, y estas lesiones de tipo microsatélite cuentan dentro del estadio C del N patológico, del N patológico y también del N clínico. Sí, por eso debe de correlacionarse, porque estas lesiones de tipo microsatélite las ve el patólogo, pero las lesiones de tipo satélite en muchas ocasiones, o las metástasis en tránsito, en muchas ocasiones solamente las va a ver el clínico, ¿sí? Entonces, este tipo de diseminación en satélites o lesiones de metástasis en tránsito, ¿sí?, en tránsito mientras se dirige a los ganglios regionales, ¿sí?, son considerados un tipo de diseminación local propias del melanoma, ¿ok? Como podemos ver, existe también una clasificación de este tipo de lesiones en relación a sus características de sospechoso de malignidad, probablemente maligno, probablemente maligno, sospechoso de malignidad, lesiones con displasia, lesiones in situ, ¿sí?, para poder garantizar cómo va a ser el manejo inicialmente quirúrgico. Vean cómo, por ejemplo, en las lesiones névicas displásicas,
Con una simple resección va a ser suficiente, ¿sí? Versus las lesiones que son, por ejemplo, lesiones como de tipo melanoma in situ, cuyos márgenes, ¿sí? Deben ser un poco más amplios, versus las lesiones, versus los melanomas, invasivos, cuyos márgenes deben ser mucho más amplios de 1 centímetro. Y estas son las recomendaciones de la AJCC para la resección de este tipo de lesiones. Y pues desde el punto de vista histopatológico, los márgenes siempre deben de ser reportados en milímetros, debido a que en las lesiones melanocíticas, sobre todo en las lesiones melanocíticas ampliamente invasivas, manejamos lo que son los márgenes de seguridad. ¿Sí? Otra cosa que también podemos realizar desde el punto de vista histopatológico, ¿sí? Son la caracterización de las alteraciones moleculares, ¿sí? Dentro de estas, ¿sí? Las alteraciones moleculares de los diferentes subtipos de BRAF, sobre todo la categorización del BRAF D600E, va a ser una de las más importantes. Y es que muchas de estas mutaciones van a tener tratamientos blanco-moleculares. Bueno, chicos, yo creo que aquí es con lo que terminamos. Aquí terminamos la clase y nos vemos, creo que luego de su semana médica, la siguiente semana o la subsiguiente semana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos.